Hola, hoy voy a explicaros un movimiento social reciente conocido como la Primavera Árabe. Y me preguntaréis, ¿qué es eso? Se trata de un conjunto de manifestaciones del mundo árabe entre los años 2010 y 2013, realizadas por la población para reivindicar democracia y derechos sociales, que provocaron una auténtica revolución democrática en pleno siglo XXI. En la diapositiva se puede apreciar dos imágenes. A la izquierda se puede ver una manifestación con un conjunto de banderas que representan los países que participaron en dicha revolución. Y a la derecha se puede ver al pueblo exaltado, una manifestación. ¿Cómo esperan que me gane la vida? Nunca una frase tuvo tanta importancia para millones de personas. No fue pronunciada por un personaje político, ni por un famoso, al menos hasta ese momento. El 17 de diciembre de 2010, como todos los días, el joven Mohamed Bouazizi se disponía a ejercer la actividad de venta ambulante de frutas en la localidad tunecina de Sidi Bouzid, cuando sufrió una injusta confiscación de su puesto por la policía local. De nada sirvió su queja. Ese mismo día, Mohamed, indignado, se dirigió a una plaza, tras rociarse el cuerpo con pintura inflamable y gritar: «¿Cómo esperan que me gane la vida?». Se prendió fuego. El joven fue trasladado al hospital, falleciendo a las pocas semanas a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió. Y os preguntaréis, ¿qué relación puede tener este hecho aislado con el movimiento social que estamos analizando? Los historiadores consideran que este suceso, protagonizado por Bouazizi, fue la chispa o el detonante que provocó una serie de protestas que contaron con un amplio apoyo popular y que se extendieron rápidamente por Túnez y luego por varios países árabes como Egipto, Libia, Siria, Argelia, Marruecos, Yemen, etc., principalmente durante el año 2011. En Túnez, las protestas contaron con el apoyo del ejército, lo que precipitó la caída del presidente Zine Ben Ali en el mes de enero de 2011. Su forma de buscar una solución a las protestas fue huir a Arabia Saudí, país donde aún reside, a pesar de que un tribunal tunecino lo condenó en rebeldía a más de 60 años de prisión. Acabo de explicar que la inmolación a lo bonzo de Bouazizi fue el detonante, pero debemos profundizar un poco en la situación que está padeciendo el pueblo tunecino para comprender el éxito de esa protesta. El país ya había sufrido una serie de conflictos en los 3 años previos, siendo el más destacado el que se producirá en la zona minera de Gafsa en el 2008. Sin duda, existen unas causas que Túnez comparte con los demás países árabes que participaron en esta revolución y que podemos resumir en déficit democrático, falta de libertades, desigualdades sociales y crisis económica. Debemos recordar que en el año 2008 se producirá una crisis económica a nivel mundial que por supuesto afectó a los países del mundo árabe. No obstante, el caso de Túnez es algo particular. El éxito del turismo internacional y en especial del europeo hizo que los planteamientos propios de la democracia liberal fueran calando poco a poco en la conciencia de los tunecinos. De hecho, el gobierno de Ben Ali era menos restrictivo que el de algunos países vecinos. Sin embargo, la crisis del 2008 disparó el desempleo y la pobreza. Los jóvenes, en su mayoría formados con estudios incluso universitarios, se encontraron con un panorama desalentador en su deseo de tener una vida decente. La crisis política que provocará la inmolación de Bouazizi, conocida como la Revolución de los Jazmines, tuvo otra particularidad, que es el apoyo del ejército al pueblo, debido principalmente a la ausencia de medidas de privilegio
a los mandos militares por parte del gobierno. Otro aspecto interesante y que explica el éxito de las protestas y su propagación guarda relación con las tecnologías de la información, pues no podemos olvidar que estamos en el siglo XXI. Internet y las redes sociales están al alcance de la mayoría y los jóvenes no dudarán en usar esta tecnología para darse a conocer al mundo. Las manifestaciones que se inician en Túnez pronto se propagan a otros países árabes, con distinta incidencia y consecuencias. En la diapositiva podemos ver dos mapas. A la izquierda los países que se vieron afectados por la primavera árabe y a la derecha por colores las consecuencias que produjo esa revolución. En esta imagen podéis ver al presidente de Túnez, Ben Ali. Sobre este país no me extenderé más, pues ya me he explicado bastante. A continuación os explicaré brevemente el desarrollo de los acontecimientos en los países donde se produjo un cambio de gobierno, comenzando por Egipto. Las protestas en este país comenzaron el 25 de enero de 2011 y duraron 18 días, para que veáis la importancia de las redes sociales que el gobierno egipcio en la medianoche del 28 de enero decidió cortar completamente el acceso a Internet para impedir que los manifestantes pudieran organizarse a través de las redes sociales. El presidente Mubarak, que podéis ver en la imagen de la diapositiva, cesó formalmente el gobierno y declaró que crearía uno nuevo. Sin embargo, esa decisión no calmó las protestas de la calle, lo que le llevó a ceder el poder presidencial el 10 de febrero al vicepresidente Suleimán. Esta medida tampoco fue suficiente y finalmente Suleimán anunció la dimisión de Mubarak y la cesión del poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que, acto seguido, disolvió el Parlamento y suspendió la Constitución. El gobierno resultante de las siguientes elecciones, con Mohamed Morsi a la cabeza, anunció cambios constitucionales, lo que provocó una nueva oleada de protestas populares. Finalmente, el ejército dio un golpe de estado en julio de 2013, derrocando al presidente Morsi. El siguiente país es Libia. En este, la población comenzó a exigir cambios en el gobierno, siguiendo lo sucedido en Túnez y Egipto, produciéndose manifestaciones masivas en contra de su presidente Muammar el-Gaddafi, como podemos ver en la imagen, entre enero y febrero de 2011. La reacción de Gaddafi fue la represión violenta. Lo que se había iniciado como revuelta popular acabó en guerra civil, enfrentándose los rebeldes al ejército libio del presidente. Esta circunstancia diferencia el desarrollo de la revolución en este país respecto de lo ocurrido en Túnez y en Egipto. La comunidad internacional decidió intervenir en el conflicto bélico, mostrando a la mayoría de estados su apoyo a la oposición, incluso en operaciones militares. Finalmente, Gaddafi perdió el control del país y tuvo que huir. El 20 de octubre de 2011 fue encontrado oculto en una guarida, siendo ejecutado. La guerra civil había acabado. A continuación, los rebeldes iniciaron un proceso de transición política en el gobierno. En enero de 2011, la población civil se rebeló contra el régimen de Ali Abdullah Saleh, es decir, el gobierno de Yemen, como podemos ver en la diapositiva, mediante manifestaciones pacíficas por las calles, violentamente reprimidas por el gobierno. De nada sirvieron las promesas de una transición ordenada y progresiva. La revolución en este país se bautizó con el nombre de las cintas rosas. ¿Y por qué? Pues mira, fue debido a que los manifestantes llevaban un lazo de ese color. La situación política y social empeoró, hasta que en el año 2012 se produjo la destitución de Saleh,
y la llegada al poder de Al-Hadi, que veis en la imagen de la derecha. En la izquierda podéis ver al antiguo dictador y a la derecha veis a Al-Hadi. La disputa entre ambos llevó a un conflicto bélico que aún perdura, lo que ha sumido al país en una de las peores catástrofes humanitarias de Oriente Medio.